¿Cómo andamos? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Yo acá hablando solo como loco malo y decía, Y yo, ¿dónde está y yo Paula? también, encima yo no tenía tema, porque lo que vamos a hablar y lo que estuvimos presentando yo no tengo idea. Tal cual. Ahí Yo se le decía a suma la gente, Quilme, gracias. yo le Ahí decía a se la está gente, mudando lo que pregunten, teníamos allá. pregunten, Alejandro pregunten. también, muchas gracias por la paciencia y por el aguante. No, Somos si yo también todos. estaba diciendo lo mismo, había una cantidad de gente, corté, Sí, se fueron, ¿entendés? O sea, como que sí. era... Bueno, No sé la si próxima tenemos esta ya. charla, para la próxima ya sabemos. Sí, no, además hoy es un día especial porque siendo el Día del Amigo hay un montón de gente que está conectada haciendo Ujú. encuentros por Zoom y la verdad que la conexión quizás tampoco es la mejor. De hecho, No, algunos pero me decían que por momentos se cortaba un poquito. No, pero se te ve bien, se te ve bien. ¿Sí? Acá estamos. Bien, bien, Bueno, arranquemos entonces, vamos a lo buenas nuestro, noches, a lo que nos Paula. convoca. Ojalá que vuelvas pronto a C5N, te dice alguien. Ay, no lo vi, Te gracias. extrañamos. Ya estaremos de vuelta y gracias a todos los que me piden que vuelva o se preocupan. Patri, hola. Tenemos que Porque no volver. estoy. Ujú, sí, 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 ya volveremos. Bueno, Bien. contanos, porque ahora nos queda menos tiempo, pero no importa, Sí, todavía sí, tenemos. lo hacemos un poco más corto y resumido. Bueno, yo lo que les estaba explicando cuando había arrancado en el vivo anterior era un Sí, poco hablar de este ciclo que abre la luna nueva en el signo de Cáncer, y ajá, también poder diferenciar entre lo que tiene que ver con la luna en tránsito a la luna en la propia carta. O sea, y esto también sí. entenderlo como parte de un proceso de trabajo interno más que la parte, digamos, predictiva de qué es lo que me va a pasar, sino qué es lo que predispone como cierto lugar de trabajo interno, que eso Sí, es un ahora lo poco que lo me que hablamos. gustaría, porque digo, hay gente, viste, que por ahí nunca estuvo en contacto con la astrología y que no sabe, digo, ¿qué significa la luna nueva en Cáncer? Digo, ¿cuántas veces la luna pasa por cada signo a lo largo del año? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? A ver, acá hay dos cosas que son importantes de entender. O sea, la luna, conceptualmente, como núcleo de energía, representa lo emocional, el vínculo con la madre, cómo entendemos que obtenemos afecto del medio, digo, y todos dentro de la carta natal tenemos la luna en un determinado signo. O sea, eso es Ujú, lo que sí, representa la luna, si lo entendemos específicamente desde la carta natal. Esto de la luna nueva, la luna llena en determinado signo, es la luna por tránsito, o sea, la luna se sigue moviendo. Digo, por ahí acá hay que explicar un poco esto de la carta natal, ¿no? O sea, digo, en la carta natal, el día, mes y año con la hora y el lugar de nacimiento, que son los datos que hacen falta para levantar una carta natal, lo que te da es una foto del momento en el que naciste, en donde está todo el potencial a desarrollar. Cada planeta representa algo distinto, el Sol representa el yo profundo, la Luna tiene que ver con esta parte que está ligada a lo emocional, y como en toda carta hay ciertos puntos de conflicto a trabajar, que eso es lo que planteo yo más desde el coaching, que desde este lugar predictivo de qué es lo que me va a pasar o sí, no, como trabajo interno. Ahora, ujú, eso es la luna en la carta natal, ¿sí? sí, La luna por tránsito lo que marca son momentos como este, que es la luna nueva, que abre el ciclo, ¿entendés? Digo, de hecho, muchas veces me ha pasado que cuando subo notas de la luna, salen corriendo a querer ver la luna y precisamente la luna nueva no se ve. O sea, esta ah, no sé, fase, o sea, si hoy salgo, porque la verdad que ni salí, que no tiene nada que ver, claro, no influye en nada, no voy a ver nada distinto. no voy a ver, o sea, la luna llena sí, la ve llena. O sea, el Sí, resto de los ciclos, el cuarto creciente, menguante y llena, sí es algo que podés visualizar. La luna nueva prácticamente no se ve, ¿entendés? Pero es lo que abre un ciclo donde hay un trabajo desde lo interno emocional que ujú, está bueno entender, más allá del ciclo, dependiendo en qué signo está, es lo que te pauta de alguna manera qué es lo que tenés que trabajar. Obviamente, si vos tenés la luna, esta luna nueva está en cáncer, supongamos que vos sí, tenés la luna en cáncer, obviamente que esto va a impactar desde un lugar como mucho más directo de registro. Si vos tenés ujú, la luna en cáncer, el ascendente en cáncer, o sos de cáncer, esta luna nueva
va a tener como mayor registro, pero porque ya hay una parte de la energía que es similar, no Claro. porque es más intenso, sino porque es algo que lo reconozco como algo más propio. Ahora, Ujú. ¿Y qué pasa en el caso de una persona que no, que nada que ver, que de repente, por ejemplo, yo tengo el ascendente y la luna en Escorpio? O sea, ¿de qué manera repercute en otros signos? exacto, digo, ahí es donde está el punto. Digo, y acá también es esto de poder entender realmente qué es lo que la astrología te puede dar como lugar de análisis, a ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tengo que trabajar. Digo, Ujú. porque en tu caso, ¿no? Sos de Leo, con la luna en Escorpio, el ascendente en Escorpio, Sí, aparentemente no hay ninguna energía canceriana como muy fuerte presente, pero dentro de la carta natal, en alguna casa de tu carta natal, cáncer está. Por ahí lo que ujú, hay que ver, que eso lo tenía armado como para verlo un poquito más adelante, esto de ver estos ejemplos, pudiéndole mostrar una carta natal en donde ver cómo identificarlo, es ver en qué casa de tu carta natal está cayendo esa luna nueva. O sea, siempre, las casas lo que representan es un escenario en donde el significado de la casa es esa parte de la energía en la que se va a jugar. ¿Sí? claro. ¿Sabió? Sí, Ahora, decime. para hablar, por ejemplo, de manera más general, digo, suele pasar que cuando hay esta luna nueva en cáncer, como es el caso del día de hoy, uno tenga cambios de humor, de carácter, de repente se sienta como más irritable que otras veces. A ver, esta luna en cáncer en particular, por ahí nos genera una gran irritación. ¿Entendés? Digo, esto tiene que ver con energéticamente, cáncer tiene que ver con la familia, con los vínculos primarios, con el vínculo con la madre, o vos desde el rol de madre en el caso de que tengas hijos. Entonces digo, Ajá, esto lo que se va a movilizar más es en el ámbito más de lo vincular primario familiar, sí. en donde por ahí específicamente, que eso es un poco lo que yo explicaba en la nota que tengo publicada en la página, es esto de esa necesidad de contención emocional. O sea, digo, Ujú, porque viste, si no, porque un poco la idea del vivo y lo que hablábamos nosotros es esto de salir de la generalización, ¿no? sí. De esa cosa general en donde esta luna es tal cosa, o es bueno para que, no sé, plantes papa, ¿entendés? Sino entender desde lo Sí, interno qué es lo que se juega. Yo sé que por claro. ahí es Ahora, como... Sí, ahora decime. yo digo, hablando justamente de lo que vos mencionabas, que tiene que ver con la madre, con la familia, estamos atravesando un momento donde estamos todos encerrados, por supuesto que es una situación que creo que ninguno lo hubiese imaginado nunca, estamos enjaulados en todo el mundo, esto es a nivel mundial, no es que nos está pasando solo a nosotros, y justamente cómo juegan los vínculos, ¿no? En este encierro, donde a veces a uno le cuesta quizás hasta aguantarse uno mismo y de Claro, repente pero por tiene que tener al otro ejemplo, enfrente todo el día. muy bien, acá me dice una ya somos 20. Eh, Bien, vamos ahí, digo, sigamos a sumando. ver, por ahí para el que tiene una energía naturalmente canceriana, esto de estar Sí. en casa, ¿entendés? Es algo más orgánico, ¿entendés? Digo, por Ujú. ahí, para esta parte de la energía en donde estar en la casa, en ese lugar como de refugio, contenido, ¿entendés? No es algo muy incómodo ni muy lejano, en donde esta cuestión de cuarentena, en donde tengo que estar más en mi casa, le resulte algo complicado. Por ahí, Sí. para personas que tienen otra energía, poner, qué sé yo, que son de Aries, o que tienen la luna en Aries, o hay una energía que va por un lugar más de salir, de movilizarse, de tener que accionar, este lugar como más encerrado, como más simbiotizado, como más pegoteado, le resulta incómodo. Por ahí, en Ujú. ese tipo de personas es donde lo confronta más a tener que ver cómo trabajar el tema de lo vincular, haciendo otro nivel de registro de lo que tiene que ver con
lo que emocionalmente me sucede con esta gente que tengo que convivir, ¿entendés? Tal cual, Digo, sí. y, Ahora yo digo, porque vos explicabas muy bien que cuando uno nace, de acuerdo a la hora en que nace, y a la fecha, perdón, estoy acá con el perro que siempre quiere aparecer en todos lados, hoy no es tu momento, digo, ya hay determinadas energías que se juegan en la carta de cada uno. Ahora digo, cuando uno ve su carta, hay cartas que quizás son muy buenas en el aspecto profesional, otros en otros aspectos, y otras que, bueno, son como un poco más complicadas, ¿no es cierto? Vos hablabas también en la nota de por ahí hasta problemas psiquiátricos quizás, o distintas cuestiones que se le pueden jugar a cada uno. ¿Uno puede hacer algo con eso y de qué manera lo puede trabajar? a ver, eso por ahí hay que verlo y trabajarlo más específicamente de la carta natal de cada uno. Digo, por ahí, digo, y esto es para la gente que está viendo, ¿sí? Digo, muchas veces se cae en cierto nivel de interés que genera la astrología desde un lugar muy general, muy conceptual, muy generalizado. Y la realidad es que, y con esto no es que cada uno tenga que convertirse en astrólogo, sino también comprender que lo específico de saber cómo determinados tránsitos pueden afectarme, eso se ve desde la carta natal, porque decir, digo, viste que este último tiempo salen muchas notas de la conjunción Urano, Saturno, Plutón, Júpiter, todo retrógrado, bla, 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 y se hace una explicación donde parece que es algo terrible, y por ahí específicamente dentro de tu carta natal no está aspectando nada, y eso que vos estás escuchando que dicen, que va a ser como muy complicado, te empezás a hacer la cabeza como al pedo, creyendo que algo malo me va a pasar, y sobre todo para la gente que es más sugestionable. Entonces digo, la idea de poder hacer una mirada desde la astrología más profesional, acá me sale la parte leonina, con alguien que sabe, ¿entendés? Que sabe porque atiendo, porque tengo los pacientes, porque estoy trabajando todo el tiempo con esto, y no es que genero contenido desde ese lugar general, es donde empezar a entender. Claro. Pero volviendo a lo que estábamos hablando del tema de la luna nueva en Cáncer, a mí lo que me parece interesante como disparador para los que les interesa el tema, porque y también hay una realidad, yo subo la nota de la luna y todos, viste, como que se enganchan mucho más y como que eso genera interés. Sí. Ahora, lo que yo les propongo es, desde esto que estamos hablando y poder explicarles, es ver cómo hacer ese trabajo interno con esta parte de la energía que se está movilizando, desde un lugar como mucho más consciente, en esto de el desarrollo de la contención emocional como capacidad, que tiene que ver con la energía de Cáncer. Digo, cuando hablamos de contención emocional, digamos que hay una parte de la energía que tiene que ver con lo materno, y si hablamos de contención es porque en un punto hay desborde. Entonces, esto de ver cómo generar esas herramientas desde donde poder contener a otros, y ahí lo vuelvo a poner en el contexto de lo que hablamos, cuarentena, pandemia, el desborde emocional, la gente está, digamos que en líneas generales de lo emocional como muy movilizada, digo, por ahí aprovechar esto que se está movilizando en lo que tiene que ver con esta luna nueva en Cáncer, en no solamente el que por ahí le pegue desde este lugar de tener que trabajar como yo, poder contener a otros, pero también puede pasar esto de mi necesidad de contención, mi necesidad de yo ser contenido. Sí, que primero hay que reconocerlo uno, ¿no? Porque a veces uno se cree quizás que puede con todo y en realidad no, a veces creo que todos son momentos donde necesitamos ser contenidos, y después, una vez que uno está bien y entero, también puede contener y ayudar a un otro. Y bueno, y de eso se trata también, primero reconocerlo. Claro, lo que pasa es que también, viste, o sea, yo no lo quiero poner en términos únicamente de vos como lugar de contención. Digo, probablemente en tu caso, que vos sos mamá, que tenés una nena, digo, este lugar de demanda de contención, ¿entendés? Que te pueda jugar como lugar de registro. Pero también esos espacios en donde, y ahí volvemos a lo que tiene que ver con la energía de Cáncer,
Digo, probablemente ese lugar de contención que no tuve en su momento en el vínculo con mi madre o dentro del entorno familiar, ¿sí? En donde conectar con eso que no me sentí contenido, poder registrarlo, poder abrirme a pedirlo, o sea, ver cómo trabajar esto que va mucho más allá de que si la luna está en Cáncer y voy a esperar a ver qué es lo que pasa. Digo, Claro, por ahí sería generalmente, necesario para que podamos entender un poco mejor el ponerlo como en un ejemplo por ahí más concreto. Creo que vos preparaste algo, no sé si ya querés comentarlo o querés todavía seguir con algunas otras cuestiones. Yo en la nota también leí que vos hablabas de que esta luna hace que sea momento para determinadas cosas, sino para otras. Hablabas mucho del ayuno, de la alimentación, de no comer cosas pesadas, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿De qué manera puede influir la luna en mira, la en este alimentación? sentido, como que, o sea, esta luna en Cáncer lo que rige es todo el sistema digestivo y sobre todo Ujú. estómago. Entonces, Sí. y en ese punto, sí, muchas veces este lugar de angustia emocional nos lleva a comer de más y eso que me cae pesado, también es un lugar de registro de si estoy comiendo por ansiedad o estoy comiendo por hambre y esa ansiedad con qué tiene que ver. Digo, porque es esto de cuánto registro tengo de lo que emocionalmente me está sucediendo para poder conectar con eso y ver cómo resolverlo. Digo, por ahí, Claro. esto que yo te estoy diciendo, y vos lo sabés porque tiene que ver mucho con lo que trabajamos en coaching, con lo que laburo en coaching con los pacientes, en donde ese lugar de, o sea, cada luna, acá estoy hablando de la luna en la carta natal, ¿sí? De Ujú. cada uno. Cada Sí. luna tiene su propio mecanismo de defensa emocional. O Ujú. sea, dentro del proceso de coaching, en lo que es trabajar sobre la inteligencia emocional, es esto de poder reconocer cuál es mi mecanismo de defensa, comprender que cuando el mecanismo de defensa se activa, hay algo que emocionalmente me está vulnerando para ver cómo resolverlo. Lo que pasa es que Claro. acá está lo complejo, ¿viste? Desde la luna se juega todo lo emocional inconsciente. Por Sí, ahí, quizás hasta a esto veces es de... más importante la luna que el signo, entonces. Por ejemplo, yo soy de Leo y quizás actúo más a través de mi luna, que por eso, viste, cuando dicen, bueno, Leo es de tal manera, los de Libra son de tal forma, los de Cáncer, los de Piscis, en realidad lo importante no es solo de qué signo sea, sino todas estas cuestiones que pueden a veces hasta influir más que el propio signo. Claro, lo que pasa es que ahí, en esto que estamos hablando, viéndolo específicamente desde la carta natal de cada uno, hay un primer nudo de conflicto a resolver que tiene que ver entre el nudo de conflicto son luna. Yo puedo ser de Leo, pero tengo la luna en Escorpio, esencialmente soy de una manera que tiene que ver con las características de Leo, pero emocionalmente funciono desde esa dinámica escorpiana en donde tiene su propio mecanismo de defensa y siempre la luna genera una tendencia a la sobreidentificación. O sea, hay una parte que todo lo que emocionalmente está en conflicto, que no puedo hacer consciente y resolver, se resuelve del mecanismo de defensa. Que eso siempre queda como en un punto de conflicto. Claro, Entonces, si no, como si no lo resuelvo en algún punto como que ataco, ¿no? sí, desde el mecanismo, o sea, no quiero entrar en una cuestión de personalizarlo porque Ujú. ya sabemos que, ¿entendés? Digo, a lo que voy es a esto. Pongo el ejemplo que suelo dar. Yo soy de Aries, pero tengo la luna en Piscis. Esencialmente soy una persona activa, guerrera y hasta un cierto nivel de contenido, ponerle un poco más agresivo puede haber, pero desde mi luna en Piscis, ¿entendés? Soy sensible, espiritual, ¿entendés? Digo, entonces como que dentro mío convive, ¿entendés? Gengis Khan y la Madre Teresa de Calcuta al mismo Claro, tiempo, sí, y hay ahí es como un donde están, conflicto. y ahí es donde están esos puntos de conflicto, que es como el punto de conflicto más primario a Sí, resolver y a ser consciente desde la ujú. carta natal, Claro, ¿entendés? sí, sí, De- entiendo, entiendo. Después, los tránsitos lunares, como esto de la luna nueva en Cáncer, en donde moviliza todo esto, en lo que tiene que ver con lo familiar, digo, hacer un análisis más fino, tomando este elemento como disparador o punto de análisis, sí.
La luna nueva en Cáncer, lo que va a afectar es todo lo que tiene que ver con los vínculos familiares, más allá de ver en mi carta natal dónde cae Cáncer, ¿sí? Por más que yo no sea de Cáncer ni tenga el ascendente. Digo, por ahí tengo el Sol o la Luna en la casa 4, que arquetípicamente es Cáncer, y hay algo que me resuena, pero aún sin tener ninguno de estos elementos, esto que va a disparar más lo que tiene que ver con los vínculos familiares y el vínculo con la madre, lo que tendría que ver es en mi carta, en qué signo tengo la luna, ver cuáles son los mecanismos de defensa y desde ese lugar poder ver cómo articular esto de abrirme, de hacer este lugar de registro, de comprender o de... Porque en una parte de la nota yo también hablaba de esto de más allá de la contención como desarrollo de capacidad hacia un otro, es esto de la necesidad de contención desde ese lugar histórico familiar que no tuve, que de alguna manera sería esto de sanar el niño interior, ¿no? Digo, y esto de sanar el niño interior, el que tiene la madre sería bueno que pueda trabajar en esa parte del vínculo, de eso que yo necesité sentirme contenido y no lo tuve, poder expresarlo y decirlo, que por ahí con esta luna nueva en Cáncer, esto de poder abrirme y hacer ese registro histórico de eso que no tuve, genera una corriente de energía como más afín para que yo lo haga desde lo interno, incluso, ¿entendés?, para que mi madre esté más receptiva. Lo que pasa es que entramos en un lugar complejo, porque el vínculo con la madre siempre es un lugar complejo para todos. Sí, bueno, viste que como que uno siempre a veces cuando empieza a buscar, lo primero que busca es en los padres, quizás digo, está bueno también buscar en uno mismo porque más allá, los padres nos equivocamos siempre, en todo vamos a cometer errores y todos vamos a dejar alguna consecuencia, entonces lo bueno es esto, poder trabajar con uno y ver qué hago yo con lo que me tocó en todo sentido, por un lado la Sí, lo que pasa familia. es que en ese sentido, desde la carta natal, la luna representa el vínculo con la madre y cómo yo emocionalmente entiendo que obtengo afecto del medio. Ahora, Claro. la luna representa el vínculo con la madre, pero es mi luna en mi carta natal. Que cuando haces una devolución, yo te digo emocionalmente y el vínculo con tu madre, a partir de saber ponerle. Yo sé que vos tenés la luna en Capricornio en la casa 6. Entonces te digo, el vínculo con tu madre es de esta manera, que la persona se reconoce, pero esto no es encontrar en la madre la responsable de todo eso que pasó, sino es mi propio mecanismo de defensa. Lo que pasa es que ahí hay una parte de la energía que se juega a partir del vínculo con la madre, pero que en realidad es propio. O sea, ahí donde está el lugar de trabajo interno, porque si no es, o sea, tu mamá con vos fue así, 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 y vos decís, sí, tal cual. Bueno, ok, toda la culpa es de ella porque fue de esta manera y yo no me hago cargo de nada. Digo, y ahí es donde está ese lugar de trabajo interno en el desarrollo de lo que tiene que ver con la propia inteligencia emocional. Sí. Bueno, y de qué, si querés explicarnos de qué manera uno lo trabaja. Por ejemplo, yo mañana te llamo y te digo, quiero hacerme una carta. Bueno, yo lo sé, si voy y vos me das una devolución de la carta. ¿Y qué pasa después si yo quiero trabajar con esas cosas? ¿Cómo lo hacemos? Sí, a ver. Sí, a ver, en ese sentido, o sea, digo, yo sé que me estás tirando un recentro, pero o sea, digo... No, para que la gente entienda, yo sé cómo se trabaja porque no, lo no, hice, ya sé, pero de a lo repente que alguien voy... que está escuchando me dice, ok, me tirás toda esta información y ¿qué hago? Digamos, porque Sí, bueno, pero siempre también darle no, como no, una yo te herramienta. entiendo y está buenísimo, pero viste, como que no quiero que quede que el vivo es para que, ¿entendés? No, El obvio. vivo es más para contarles esto y que sepan que hay otra mirada de la astrología, más que para vender mis servicios, No, ¿entendés? obvio, Digo, yo digo para no dar un mensaje porque por ahí, viste, yo sé la expectativa que tenía la gente con esto de la luna y todo, porque me han llegado las preguntas y la verdad que las preguntas eran como muy específicas a y ver, ¿y tienen qué que te ver con cosas preguntaban? A más ver. predictivas.
Pero bueno, vos bien lo explicabas, digamos, más allá del signo que seas, después tiene que ver con cómo se juega vos en tu carta. Por ejemplo, te las leo todas de Dale, corrido porque son todas muy dale, parecidas en dale, realidad. dale, buenísimo. Por ejemplo, me decían, una de las personas que escribió, Gladys, dice, ¿funciona Cáncer y Aries en el sentido de pareja? Después otra de las preguntas era, ¿cómo le va a ir a Libra? Esto lo preguntaba Horacio, a lo largo de este año y el que viene, o cómo va a ser el año de Piscis, cómo va a ser el año de Géminis. Después otra persona fue más específica y me pone fecha de nacimiento y me dice si se van a poder resolver este año problemas legales. A veces como que la gente, sobre todo en estos momentos donde Ajá. la mayoría está pasando situaciones complicadas, es como que a veces, viste, mire, ve de dónde puede agarrarse como para tener Claro, lo esa... que pasa es que ahí está, digo, yo venía con una idea de armar un video para el canal de YouTube donde explicar esto, ¿no? Digo, Sí, la parte predictiva en donde te dicen, primero que para eso tenés que hacer un análisis de la carta, o sea, digo, claro. está bueno esto que vos me decís, ¿no? ¿Cómo le va a ir a Libra? Punto Ujú. uno. Libra es un arquetipo. O sea, y esto de que te digan, digo, gente, vayan entendiendo que cuando leen Libra le va a pasar tal cosa, Libra es un arquetipo, o sea, lo específico está en la carta natal de cada uno. O sea, Ujú. eso es una generalidad en donde se especula mucho y también tiene que ver con, ante los momentos de incertidumbre y ante cierto nivel de inseguridad, a veces se recurre desde este lugar más predictivo a la astrología, en donde me dicen que me va a pasar tal cosa sin que yo intervenga de ninguna manera, lo cual es una cagada, porque si me dicen que me va a pasar algo bueno, me quedo sentado esperando a que pase sin que yo tenga que hacer nada. Si me dicen que me va a pasar algo malo, ¿entendés? Me Me quedo tiro en la cama a sentado. llorar, porque digo, si total me va a pasar algo Tal malo y cual. no tengo... Porque la cagada es esa, ¿entendés? Digo, cuando te dicen, te va a pasar, digo, va a ser un momento difícil en lo que tiene que ver con lo laboral, qué sé yo, que esto, pero después te quedas paranoiqueado pensando que en cualquier Claro, momento claro. me van a echar del laburo. Bueno, ¿qué es lo que hago yo con Sí, eso? claro. ¿Entendés? Que es Ujú. lo que realmente la astrología te sirve. O sea, la astrología en ese Bueno, por eso sentido este te es un sirve. buen mensaje alentador, decir, más allá de lo que se juegue en nuestra carta, está en uno después y tenemos y podemos lograr tener más herramientas como Pero para hacer algo y transformar eso en algo positivo. claro, o sea, ahí donde está el punto, o sea, porque en la carta natal es donde vos podés ver y analizar todo el potencial a desarrollar de la persona y ciertos puntos de conflicto que toda carta tiene para ver cómo trabajar y resolver, precisamente para que ese potencial, ¿entendés?, se Ujú. pueda desarrollar. Y cuando hablamos de desarrollo de potencial, tiene que ver con que la persona pueda conectar con esa parte de la energía que es propia, que lo Sí, lleva a estar bien consigo mismo, o sea, claro, no desde claro. un lugar Ujú. exitista, ¿entendés? En donde, Sí. ¿entendés? Digo, todos tenemos que ser, ponele, qué sé yo, Capricornio, ¿entendés? Sí. Todos tienen que ser mega empresarios. Bueno, por ahí es un Ajá. Capricornio, ¿entendés? En casa 12 donde lo espiritual se juega y ahí donde está un Sí, punto de conflicto, porque lo profesional para esa persona es importante, pero en claro. un punto el servicio y la ayuda también. Entonces, bueno, ¿cómo me desarrollo desde lo profesional si estoy tan entregado? Digo, ahí donde están esos puntos de conflicto que desde la carta, lo que pasa es que ahí donde está el punto, ¿entendés? Digo, a la gente le encanta y le interesa el tema, pero la Ujú. astrología como ciencia no es algo complicado, sí es complejo en todo lo que Sí. tenés que estudiar y saber para poder hacer Ujú. un buen análisis de la carta natal y hacer una devolución. ¿Entendés? Digo, hay un montón de grupos, ¿entendés? Incluso en Facebook, que dice aprendiendo astrología. Y No, sube de la... hecho hay cartas que se hacen por internet, ¿o no? Vos cargas los datos y te sale la carta. A ver, Grupo Venus. Grupo Venus es una página donde vos pones tus datos, y acá me voy a colgar y me voy a extender un poco con esto, ¿no? O sea, hay un montón de fundamento científico, matemático, específico dentro de la confección de una carta natal, ¿sí? Ujú. Digo, para hacer una carta natal es nombre y apellido para que no se me confunda uno con otro. La Sí. día, mes y año, eso es desde la eclíptica del Sol, que es desde la Tierra
el Sol tiene un recorrido a partir de su eclíptica, en donde desde la eclíptica se abre una ventana de 7 grados y medio hacia arriba y hacia abajo, que es donde están todas las constelaciones. Los planetas tienen órbitas constantes en donde van transitando por diferentes constelaciones, en donde vos lo podés calcular a cuántos grados específicamente están. Con la fecha de nacimiento es como hacer un clic a la foto en donde estaba cada planeta. Claro, claro, entiendo. Después, el lugar de nacimiento, lo que se toma es latitud, longitud del punto en la Tierra donde esa persona nació, y la hora de nacimiento, que es lo que te da el ascendente, es ese día, de ese mes, de ese año, donde estaban los planetas. En ese punto de latitud, longitud, que es el lugar de nacimiento, y la hora es, en ese punto específico, cuál es la constelación que estaba ascendiendo sobre el horizonte. O sea, como la Tierra... ¿Qué margen de error puede haber en cuanto a la hora? Porque viste que a veces uno por ahí no tiene exacto, pero bueno, sabe aproximadamente, no sé, cerca de las 12 del mediodía. Digo, ¿qué margen puede haber de error? Cuando tengo pacientes y me surge esa pregunta es, pasame la hora y te digo, ¿por qué? Porque ponele que haya un margen de error de 15, 20 minutos, por ahí no modifica nada. Siempre y cuando eso no esté cayendo en los últimos grados de un signo, ponele sí. Vos me decís, tal día, de tal mes, de tal año, en tal lugar, a las 10, y a las 10 está a 28 grados del signo de Sagitario. Si resulta que es 10 y 10, por ahí esos 10 minutos ya no es en el 28 grado de Sagitario, sino es que es en el grado 0 o 1 de Capricornio. O sea, el margen horario, cuando el ascendente te cae dentro de los primeros grados, por ahí no te modifica demasiado, sí en ese sentido, pero por eso es lo que yo te decía. Por ahí lo que estamos hablando, aunque parezca muy técnico para la gente, está bueno que sepa que la astrología como ciencia tiene un sustento, que más allá de todos los contenidos que se suben desde esos lugares generales, hay que, para realmente saber cómo eso me está afectando a mí, es la carta natal en donde verlo. Para el que se copa y le gusta más la astrología y tiene la carta natal, buenísimo. El que no, mis reservas a tomar a pie juntilla eso que leen, sobre todo para que no se predispongan mal, ¿entendés? Esto como herramienta está buenísimo cuando podés hacer una devolución personal, pero en la generalidad es donde se pierde la cosa. Sí, ahora, y con respecto a esto que hablabas del margen, digo, vos justamente conociendo a la persona, si te da en ese límite, podés llegar a identificarlo. Sí, eso se puede ver, ¿entendés? Eso se puede ver. Después, estas cuestiones más generales, ¿entendés? De la luna nueva en Cáncer, sí lo que podemos tomar es esto. Bueno, hay una energía desde lo emocional en donde nos lleva a conectar en los vínculos con la familia, en la posibilidad de desarrollar nuestra capacidad de contención, y vuelvo a tomar lo que decías vos. Digo, por ahí está buenísimo tomar esto como parámetro, de decir, bueno, ¿cuál es la mejor manera o cómo contengo, ¿entendés? A mis hijos, a mi mujer, a la gente que tengo alrededor, ¿entendés? Digo, entendiendo que la contención emocional es la capacidad de conectar con las necesidades emocionales del otro y darle un espacio para que eso se libere, ¿entendés? No, también pensaba, digo, a veces, ¿qué hacer? Porque hoy creo que hay más gente que requiere contención que la que está por ahí predispuesta a darla. Digo, también cómo lidiar eso con tanta demanda de contención del otro. Pero ahí donde está el tema, ¿entendés? Digo, tenemos tan poco registro de lo que emocionalmente nos sucede, ¿entendés? Que ahí, bueno, sí, obvio, todo el mundo quiere que lo contengan. Pero no, y ahí vienen los desbordes también, porque ahí es cuando uno dice, basta, no puedo más, hasta acá llegué. Claro, pero tomemos y desarrollemos... de la calle, digo, no es casual. No es casual, ¿entendés? Pero digo, tomemos lo que hablábamos del concepto de lo que tiene que ver con la capacidad de contención emocional. O sea, contener es darte un espacio, o sea, vos venís angustiada,
¿sí? Sí. Contenerte es darte un espacio para que vos me cuentes qué es lo que te angustia, poder escucharte, darte un abrazo, ¿entendés? Bueno, en este momento no nos podemos abrazar, No. pero digo, pero sí ponerte ese espacio desde donde poder ayudarte. No es Sí. decirte, o sea, contenerte emocionalmente, no es decirte, ay, Paula, no tenés que angustiarte, pensá que hay gente que Claro. está peor, hay chicos que no tienen para comer, bueno, eso no es contener, ¿entendés? Sí. No, no, obvio, o sea, escuchar. ¿Sabes qué? Como yo no estoy consciente de la hora, no veo acá un reloj y creo que ya pasó bastante tiempo, me gustaría empezar a leer, si te parece, las preguntas por las dudas de que nos quedemos Sí, hay alguien que cortos preguntó, Pablo, ¿cuándo comenzaste con la con la astrología, astrología. supongo? Sí, Y eso hace mismo. 12 años, o sea, digo, o sea, ya les contaré mi historia en otro vivo, antes era Claro, gerente ¿cómo de una surgió? Porque por multinacional. ahí hoy está más en auge la astrología. Hace 12 años no, por ahí no era tan No, común, hace ¿no? 12 ¿Cómo, años cómo se no, y despierta? también esto que yo generé como cambio de paradigma en lo que tiene que ver en tomar la carta natal como punto de partida para un trabajo de lo que tiene que ver con el coaching hace 12 años atrás, claramente no existía, ¿entendés? Digo, Claro, también es darle esa vuelta de rosca, si bien ya hace años que viene como una corriente, entre comillas, más psicologista, ¿entendés? Digo, por ahí esto de entender la carta, desde dónde comprender la problemática que tiene el individuo, desde este lugar más específico, desde dónde poder ayudarlo, que no tiene que ver con esta cuestión general. claro, sí, 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 entiendo. Bueno, si hay del otro lado alguien que quiera hacer preguntas, porque el vivo dura una hora, a las 11 se va a cortar. Sí, Yo no son sé qué 10 y hora es ahora. 50, sí. Podríamos redondear con eso y cortamos para que no quede ahí y después yo lo comparto Dale, perfecto, pasó rápido, la verdad que fue re interesante, pasó Sí, se nos volando. pasó volando. Viste que veníamos ahí complicados, hay que sí, que no, y se pasó volando. O sea, Sí, súper, lo que estoy súper. viendo es que la gente está como más en un lugar de escucha. Sí, ahí mira, hay letra, tenés que saber una base de matemática, No, pregunta, no, octado no va. o sea, no necesariamente tenés que conocer, o sea, a ver, yo esto lo sé porque me ocupé de aprenderlo y de estudiarlo. O sea, hoy, o Sí, sea, piensen que en el año de la castaña, digo, porque la astrología como ciencia es desde el medioevo, o sea, sí, esto se hacía todo a manopla. De hecho, todavía existen las efemérides, pero no tenés que tener una base. Si estudiaras la carrera desde un lugar como más científico, por ahí lo tendrías que aprender. Pero hoy con los programas que hay, lo único que tenés es que poner los datos, pero ahí donde está el punto. Pongo los datos, hago clic, me tira la carta, ¿entendés? Pablo, ¿para cuándo empiezan los talleres? En los breve. talleres. O sea, antes de los talleres tengo que terminar el libro. El libro, estoy escribiendo un Claro, libro sobre vamos paso a inteligencia paso, emocional. vamos paso a paso, Vamos pero paso a bueno, paso. los proyectos están, así que en algún momento va a No, sí, llegar de a está el proyecto. poquito. Por ahí está digo, para esto sí me interesa contarlo. Ya metí en IGJ, estoy armando una fundación que va a tener que Ujú. ver con el coaching desde la astrología, en donde vamos a generar proyectos para trabajar en esto del desarrollo de la inteligencia emocional, para trabajar con niños y familia desde un lugar más integrado. Estoy formando un grupo de docentes, psicopedagogas, o sea que esto como proyecto está ahí, entendés que esto ya se los iré contando más adelante. Y aparte el tema del libro. Bien, bueno, bien, muy interesante la charla, dice Alejandro, muchas gracias. Vamos a ir cerrando porque si no nos va a quedar cortado el vivo, así Vale, que nos por va a mi quedar parte cortando el libro. Bueno, yo gracias. quiero Bueno, primero agradecer a todas gracias a las vos. personas que nos tuvo la paciencia y nos siguieron y se fueron mudando de un Sí, lado al otro. viste, pero nos mantuvimos en un promedio de 25, creo que tuvimos un pico de 28. De 30 a 30, llegamos a 30, así Muy que la bien. próxima hay que Muy bien. apostar a los 50 y así a poquito ir creciendo. Y así eso la vamos creciendo. Bueno, la próxima ya le vamos a ir mandando y avisando, o incluso si quieren, sobre qué temas eh, hablemos o poder explicar, y calculo que si todo sale bien, iremos haciendo los lunes en este horario charlas y por ahí más intercambio con la gente. ¿Vale? Sí, y sobre todo Gracias a eso ir vos, Moni. adelantando los temas de Gracias, cada Estela. semana. Beso a Cintia, a Susana, a Estela, a Jime, bueno, a todos. La verdad, gracias de corazón, que tengan un lindo, feliz Día del Amigo para todos. Y nos Un vemos la beso próxima. grande. Adiós.
Nos vemos el lunes que viene. Dale, Dale, chao, chao. beso.